Ay, hoy cuando me desperté y vi que había un poquito de brillito entrando, dije, bueno, sí, está bien, Claro. hoy te acepto. Esto es vivir. Buen día, amigos, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a una nueva edición de La Cúpula, una cúpula de viernes. Estamos jodones, estamos jedes, estamos con muchas ganas de vivir la vida. Ojalá que ustedes la quieran vivir con nosotros. Ay, Dios, qué cosa, ¿no? Sube. Ahí te das cuenta por qué los brasileros y los puertorriqueños y toda la gente que está ahí en el medio, Sí. cerca de la línea del Ecuador, son más felices. Porque están más en contacto con el calor, la temperatura uno lo pone kenchi, lo pone erótico, lo pone feliz, lo pone con ganas de danzar, de ponerse en culo. Eso, tal cual eso. Ah, pero esta es la... Eso quiero yo. Fíjate vos la diferencia de vibes que hay entre un día y el otro. Ayer, ¿cómo estábamos, Barto? Sí. Arruinados. Bueno, pará. Y ahora estamos de fiesta. Hermoso. Bueno, bienvenidos a todos a La Cúpula. Mi nombre es Luis Advíncula y a mi lado, Merentiel. Hola. Ay, no sé quién es. ¿Quién es Bartito. Merentiel? No, estoy mal. Perdió Boca, Barto, ayer. Ah, perdieron. Sí, perdió Boca. estoy Ay, muy pero mal. ganó Gimnasia. Bueno, una y una. Una y una, bien. Me puso contenta por mi gente de Gimnasia. Sí, tengo un día... En ese sentido, en el plano Difícil. futbolístico estoy ¿Pero mal. perdieron muy mal o 1-0? Fue muy ruin, fue muy cruel. ¿Cuánto? No, fuimos a los penales y Oh, Merentiel ustedes erró. tienen un problema aparte con los penales. No, al contrario, tenemos Ah, ganan en penales. mucha suerte con los penales. Se ve que no funcionó la suerte esta vez y bueno, Boca quedó afuera. No, tratemos de no tocar el tema, lo saqué yo pero al pedo. Vos fuiste. Sí, por eso, no me gusta. Ay Dios, qué complicada es la vida para el bostero. Bueno, bienvenidos a todos. Pero se quejan de fondo, por favor, dejen a una persona de Boca Igual sufrir. están criticando mucho. Yo hoy a la mañana escuché un programa y ya están dándole a Riquelme de nuevo, dándole de nuevo al cuerpo técnico. Son flojitos, no se bancan ni una. Eso refuerza mi teoría, que yo la sigo sosteniendo hace años, y ya la dije acá en este programa, que no existe la gente de Estudiantes, no existe la gente de Gimnasia, no existe la gente de Racing, no existe la gente de San Lorenzo. O sea, uno no puede proclamarse ser hincha de esos clubes. O sos de Boca o sos anti-Boca. Y cuando pierde Boca te das cuenta que en realidad solo hay mucha gente que odia a Boca y que quiere que a Boca le vaya mal. Está bien, te la respeto. No sé si la teoría me cierra, pero te la respeto. Una teoría completamente buscapleito, digamos, que solo existe Claro, para... con ganas de enfrentarse contra el mundo directamente. Ni siquiera es uno contra Y uno, pero el sino es mundo es Boca así. contra el mundo. Boca contra el mundo, Pero a ustedes claro. les gusta eso, les gusta ser protagonistas. Sí, la verdad Igual que sí. todo bien con Boca. No, igual, o sea, eso no quita que hayamos perdido. Sí. ¿Quién es sí. el pollo? ¿Él sería? Yo soy el pollo Viñolo y al lado está Diego Latorre. Ay, no quiero ser Diego Latorre. ¿Cómo que no? Puntita. Es un hijo de puta ese. No, es un fenómeno. No, es un boludo bárbaro ese. Más respeto, Diego No, Latorre. el peor igual es el otro, el Ruggeri. Ese Oscar nunca me Ruggeri. gustaría ser ese. Ah, bueno, está bien. Subile, loco. Feliz viernes para todos. ¿Qué canción pasaban? Bueno, amigos, bienvenidos a La Cúpula. Atención, amigos, que hoy tenemos un programón de viernes. Te dropeo así como quien no quiere la cosa lo que tenemos para hoy. A ver qué joven con tropeo. Columna de análisis político con Naye Verdeñas. ¿En piso? En piso. Me gusta. En piso, ¿no? Sí, delirio. Columna ¿Qué se cultural. ponían? Sí. Pintita. Esta es la Greenfield de La Cúpula. Columna cultural Sí. y de agenda para el fin de semana de Fran Andía. Sí, con nuestro queridísimo. O sea, hoy vamos a ver qué tenemos disponible este fin de semana para ir a ver teatro, para ir a ver arte, para nutrir un poco este cerebro que bastante cagado a palos está. Y encima, tenemos hoy viernes el sorteo Ah, de MF Centro Dermatológico. costó. En donde vamos a estar sorteando, atención con esto, 2 limpiezas faciales. ¿2 al final? Sí, se engolosinó Mechi. Ah, bueno, bien. Se puso golosa por el viernes. 2 limpiezas faciales completas, 100% gratis, para que vos te puedas ¿Las dejar. hace ella o me siento engañada después voy y me las hace otra persona? Las hace ella. ¿Sí? Ella está involucrada en el negocio y está trabajando. No hay otro empleado, o sea, es básicamente ella haciéndolo. Así que Mechi, la señorita Mechi Cugat, que dicho sea de paso, quiero recordar lo hermosa que es. Preciosa. Ella es preciosa. O sea, te va a ¿Por atender. qué aparte? No, bueno, pero La hay que... cosifica. No, cosificarla no, hay que decirlo. Hace un gran trabajo y es preciosa. Es simpática. Es simpática, es buena onda. Toca muy bien el saxo. Sí, la vi que está full saxo. Toca bien el Ayer saxo. vi que subió. Algunos tocan el saxo y otros tocan la quena, como yo. Que me Muy- divierto mucho con muy la... bueno. Sí. La verdad que...
Yo me divierto mucho con la quena del hermano de Mechi, de Andrés. Ah, ¿él toca la quena? Toca la quena y me da clases. Mira. Y yo aprendo mucho de él, de sus habilidades. Pensé que era médico. Es médico, pero A veces. me enseña a tocarla. Hacemos. 2 limpiezas faciales completas vamos a estar entregando hoy. Lo único que tenés que hacer es mandarnos un mensaje o un audio. Sí. ¿A qué número, Barto? Ay, es re machirulo decir esto, pero... Sí, al número de la concha de tu padre, pedazo de pelotudo. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? Odio cuando el conductor solamente le deja decir el número a la mujer. Es completamente machirulo. ¿Querés darme Diría tu número. ¿Querés darme el pie que ¿Quieren yo diga el mandarle número? un mensajito a Lau? No, por ¿Quién le favor. quiere mandar un mensajito a Lau? Dale, nadie quiere mandarme. ¿A qué número, Lau? Y ahora va a poner voz de mujer. Al 221, Era obvio que iba a poner 508. voz de mujer, Dios. No, perdón, no estoy deconstruido. 221-508-2447. Ponía voz de hombre. 221. 221-508-2447. Si querés un buen llamado. Vos querés que te llame, vos que te querés ganar a la limpieza con Mechi. Tienen triple chance de ganar si mandan audio. 221-508-2447. Quiero... ahí vamos a poner el número abajo en el zócalo para que lo tengan. Ok. Queremos audios. Con audio es muy probable que te lleves la limpieza facial. Vamos a entregar 2. O sea que vos te puedes hacer un peeling, un dermaplaning, un tratamiento con láser, te mete exfoliante, te deja preciosa la cara para que, bueno, te seas un poco más lindo que ayer. Y también al chat de YouTube. Claro, tal Ahí cual. también pueden participar. La UNEOC, ahí en el chat estamos en el stream transmitiendo en vivo. Ahí nos pueden dejar su nombre, una vía de contacto, puede ser un número de teléfono o un Instagram. Y ahí también van a poder participar tipo 11 y media, tirando a 12 del mediodía. Vamos a entregar las limpiezas faciales. Qué lindo que te limpian la carita y que te la dejen bien bonita. Like. Uno acumula mucha grasa en el pelo. En Y el la- pelo en el pelo se está confundiendo. y en la cara. Pero en el pelo sobre todo. Mirá, yo me hice el tratamiento de Mechi. El fin de no era que había sido. Mirá cómo estoy. Estoy precioso, estoy luminoso. Estoy muy lindo. Qué lástima la gente de la radio que no puede verme, ¿no? Bueno, pero te escucha. Sí, me escucho. Bueno, todo eso en un rato. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Yo bien. ¿Sí? Sí, hoy dormí temprano ayer, eso estuvo muy bueno. Bien, o bien, sea, bien. de golpe, puc, 11 y media me quedé dormidita más o menos. Ay, qué lindo. 11 y media, 12. ¿Metiste como 9 horas de sueño? Sí, es que estaba cansada porque fui a ver a Guille y a la nenita Marti, que le mando un besito a la pirulinga esa. Así que nada, llegué cansadoca. El nene, el bebé quita energía, ¿no? ¿El bebé? Sí, no sé, no, se porta re bien Martina, pero sí, es como que estás como ahí concentrado. O Claro. sea, me sorprendió como la idea de que tenés que estar atento todo el tiempo que no le pase algo. Que no se muera. Claro, o sea, nos sentamos a comer, le das de comer, comiendo brócoli, ponele está, porque le gusta el brócoli. Y tenés que estar atento a que no se atore con el brócoli. Claro. Camine, tenés que estar atento a que no meta la mano en la estufa. ¿Es verdad eso que dicen? Rodri es el único que nos puede ayudar con esto, güey. Buen día, Rodri, el Kamikaze García. Y buen día, Vic. A Vic. Vic, el Flimpás Rubino, que está Así ahí sumándose los viernes. Qué fenómeno, Vic, que siempre trae alegría a este programa. ¿Es cierto, Rodri, que durante los primeros 2 años del bebé lo único que tenés que hacer es procurar que no se muera? No, bueno, es un montón reducir solo eso. Porque yo, o sea, siento que es eso, siento que el nene en cualquier momento fallece. Y vos tenés que estar como evitando eso, como bien Bueno, decís. Martina empezó a gatear ahora y se empieza a agarrar y es como, bueno, hay que mucha atención. Yo ayer la miraba a Guille y le decía, amiga, qué paciencia. Mirá, bien lo que dice Un Rodri. desarrollo de la paciencia total. Todo es peligroso, claro. Cualquier cosa Y que sí. toque el nene se electrocuta. Bueno, me puedo electrocutar yo también, ¿no? Claro. Tenés que estar un paso adelante. Claro, y claro. así. Mucha atención al nene. Bueno, amigos, vamos a arrancar con la información. No todo es joda acá en este programa. Vamos a arrancar con el gran y tan querido... Sí, Genol, vos lo dijiste. Hashtag. ¡Pran! Muy buenos días a Emi el Higienol. Muy buenos días a Meli la discoteca. Tenemos de nuevo el globo. Volvió el globo, sí. Los 2 guerreros que tenemos en la operación de este programa, que hacen que este programa salga al aire de manera correcta. Qué linda la vida. Bueno, atención, con 61 votos afirmativos, 8 negativos y 0 abstenciones, el Senado aprobó en general la ley de movilidad jubilatoria. Pero hay que ver qué pasa en el Ejecutivo, si se planea vetar la ley o no. Sí, ayer Javier Milei me parece que ya salió a decir como que le iban a meter, ¿no? Sí, me parece que sí. Vamos a ver el momento de de la votación. ¿Te acuerdas? Ah, dijo un dios Sí, sapito. quise imitarlo a Julián Weich, pero con un cacho de playadito. A ver qué
A ver el momento de la votación. Casi la quedo en vivo. ¿Están así? Ahí estamos viendo el momento. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Bueno, ahí estaba. Mirá, estamos viendo la imagen de la pantalla del Senado en donde vemos la aprobación. Creo que es la primera votación que se vota con tanto consenso, ¿no? Sí. Por parte de ahí tenemos UCR, izquierda, peronismos varios, etcétera. Resulta aprobada la orden. Resulta. La orden del día número 7824 corresponde, por lo tanto, proceder a la votación en particular. Bueno, ahí estaba. Claro, Caputo ya salió a dar su veredicto. Viste que Milei, según si repostea o no, si está de acuerdo. Y ya hubo mensajes, al parecer, que indicarían que esta ley tal vez se complique para que salga a la luz. Más allá de que haya sido aprobada en el Senado. Lo que no entiendo, por eso después lo vamos a hablar bien con Aye, aunque en realidad ahí me acuerdo de Mauricio Cantando, que era el especialista en esto. ¿Te acordás de Mauricio? Sí, cómo olvidarlo. Pero decían como que algo que podría llegar a ser el fin político, Javier, no tenía ni idea. O sea, la verdad que yo estaba muy agotada, no me investigué bien. Pero al haber sido aprobado por mayoría absoluta, o sea, y por la cantidad de cámaras, o sea, en la Cámara, por la cantidad de votos que fue, no sé si pueden anularlo como el resto de las leyes. Ahí viene Rodrigo corriendo que lo sabe, ¿eh? Porque me parece que ahí hay un tema. No sé qué tan fácil es en este caso vetarla como las anteriores. Bueno, está buena la pregunta. Podemos. A ver, Rodrigo. ¿Tiene información, Rodri, al respecto? Me encanta que vino corriendo como un rayo. Como ayer corrió Advíncula hacia el banco después de ser expulsado. A esa misma velocidad. Hay un caloventón en la radio. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es una choza esto? ¿Dónde estamos? A ver, hola Rodri. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Todo bien? Buen día. Hoy temprano habló Mauri Cantando en cuenta regresiva y dijo algo, un dato muy particular que está bueno. Vos tenés cierto límite, es decir, él puede vetar, me refiero a Milei, sí, la ley, pero si la cantidad de diputados y senadores se ponen de acuerdo, tiene que tener cierta cantidad, no la pueden vetar. Bien. Tiene que haber como una mayoría bastante significativa. Claro, no fui claro, me parece. No, o sea, ¿volverían a votar los senadores? No entiendo. No. Si hay... pueden voltear el veto. Ah, ok. Se puede voltear claro, el pueden veto, venir la misma cantidad de gente que votó, se puede dar la misma votación de ayer, claro, y cae el veto. Bien. Es decir, que no necesariamente se aprobó y se veta. Igual, la locura que estamos debatiendo, ¿no? Como básicamente es un aumento ínfimo, paupérrimo a los jubilados. Sí. O sea, tenés que votar Juliana en Di contra Tulio de dijo eso. 66.000 pesos son por jubilado. Un desastre. Y un dato, el Killer jugó. Sí. Jugó hoy a la mañana. Jugó. El Killer salió a bancar a Milei en esta. Claro. Es decir, ayer hubo una reunión. Y pero si ayer los mandó a votar, Bueno, se ve que estuvieron charlando la es que en realidad lo que hizo con lo del DNU, sí, de la CIDE es marcarle la cancha a... Sí, es una rana lista el chabón. No, está bien igual. Le marcó la cancha a Milei. Milei lo trajo, se sentaron, dialogaron, deben haber llegado a algún acuerdo. Y ahora Mauricio sale a... ¿Ves? Bueno, acá yo te juego mi buena predisposición. Cumplime. Así se maneja la mafia. Sí, totalmente. La Bueno, política. eso. Bueno, muy bien, lindo dato. Nos Sí, aportó. good information. Buena información, Rodri, bien ahí. Bueno, estaremos atentos a lo que ocurre con esto. Y por otro lado, hubo un cruce bastante divertido, dicen algunos, entre Victoria Villarruel, que necesita alguna alegría, está pasando bastantes pálidas, y José Mayans, que sabemos que es terrible jocoso. Sí, me trajo flashbacks, ¿no? Parecía como cuando Mayans hacía reír a Cristina. Sí. A ver, vamos a ver el momento, este cruce entre Mayans y Villarroel, que dicen algunos que puede comenzar una duradera amistad entre ellos. A ver este momento. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno,
No, bueno, Me parece que ya se- ya digo está nomás profundizada. de que este tipo, la verdad que cree que es Gardel y Lepera y no es ni Lepera, ni La Pera, ni nada. Bueno, che, ¿sabés Los qué? otros son unos zorros No, terribles. Mayances. Van a hacer una Mayans es capu- extraordinario, pero ¿sabés qué? Siento yo que en esos espacios en donde hay tanta tensión todo el tiempo, ese tipo de alivio cómico Sí. son sumamente necesarios No, para y ellos. Ni siquiera de cómico, tensión sexual. Naidenov con Cristina en el Senado se picaba en 2 segundos. ¿Pero o vos decís que esto sea, fue sexual? No sexual, pero hay un chicaneo como constante que mantiene, porque sí, a veces están un montón de horas. Es entretenido ver el Senado, pero me parece que lo más interesante es que también se dice que todos estos rumores, ¿no? Uno tiene que hablar siempre el potencial. Como que viste que están hablando de que Cristina está charloteando con la Villarruel. Ah, Ya mira. todo es muy delirante. Ahora dicen que Moreno milita a la Villarruel. Yo no entiendo nada. Sí, claramente las combinaciones ahora son inimaginables en política, pero bueno, estamos un poco en ese momento de revolución total en donde todo puede pasar. Hay que hacer mashup. En realidad los jamoncitos somos nosotros. Sí. O sea, la mortadela que está en el medio esperando ser comida es el pueblo, pero bueno. Qué linda canción, subile, Iji, qué buena elección. Si hay algo que extraño, ¿Qué es la música de los 80, los lentos. Además, con los revival que hubo, viste que ahora se puso de moda los 90, se pusieron de moda los 2000, el tiro bajo, bueno. El tiro. ¿Por qué no se pone de moda de vuelta los lentos? ¿Por qué no hay artistas que vuelven a producir lentos? Esta música sí es extraordinaria. ¿Vos decís que la sociedad tiene la paciencia suficiente para bailar un lento? Estamos dando la vuelta, vamos a llegar a ¿Sí? ese momento. Puede Sí. ser que llegue. Yo creo que en algún momento vamos a necesitar apoyar nuestras cabezas en el pecho del otro, que nos digan al oído todo va a estar bien, nos acaricien la cintura y dancemos al ritmo de estas músicas, mirá. Es lo que deseaba él, o sea, ¿por qué no lo pedí ya? Sí, cómo terminamos de mayanza esto, ¿no? Y bueno, algo nos transmitió, ella estaba muy jocosa. Y Mayán, que es como viste esos humoristas de los 90 de los 2000, que se pone a hablar y hace un monólogo. Sí, medio Y todos- landricina. Y reidores. Jo, jo, jo. Qué temón este, por favor. Cómo me gustaría estar tomando ponche en estos momentos. Un ponche En de algún frutas. club de barrio. Escuchando buena música. Intentando cabecear al que tengo enfrente a ver si quiere bailar conmigo. Tomarle la mano. Acercarme lentamente a su boca. Con el único deseo de tal vez mojar mis labios con los suyos. Sentir el sabor de esa perfumina que se puso Zafirus. Porque no le alcanzó para comprarse algo un poco más caro y se tiró un Zafirus de limón. Qué lindo es el amor, ¿no? Qué linda es la seducción. No se olviden nunca de seducir, amigos. Así como Mayans hizo con la vicepresidenta, vos lo tenés que hacer con esa chica que te gusta. Sí, está caro el Zafirus, ¿vieron? Está muy caro el Zafirus. Rico olor. Cortame esto, ¿qué estamos haciendo? Por favor, no me saquen de tema. Ay, Dios. Bueno, atención. A ver. Bullrich Sí. pidió a diputados que la convoquen para hablar en privado. Ah, bueno. Necesita saber, Bullrich, ¿para qué se van a usar los fondos de la CIDE? Ah, ahora también la Bullrich. Esos 100, que son 100 millones de pesos. Bueno, vamos a ver este video. Bullrich está inquieta, quiere saber qué ocurre. Digamos, un grupo de gente al que nosotros conocemos profundamente se dedica a voltear un decreto de necesidad y urgencia que es para la investigación y la inteligencia, porque no le gusta la cara del que está. No va. Nosotros no queremos entrar en... Esto no es una disputa política. Yo, como ministra de Seguridad, le exijo al Parlamento, porque esto todavía está vigente, que nos convoque a la comisión bicameral y que ahí le vamos a contar en secreto, que es como se hacen las cosas, en secreto le vamos a contar todo lo que necesitamos. No a cielo abierto. ¿Qué querían? ¿Que les contemos todo para que todos los delincuentes del país se enteren lo que tenemos? Estrategia en cielo abierto. Pero no Eso. entiendo. ¿Querían que vayamos a explicar
algo que no se puede explicar públicamente, porque entonces los delincuentes son los primeros que se enteran. No entiendo qué línea está No, siguiendo. no, No entiendo. un tema de- No, digamos que nunca la entendimos, por eso nos gustan tanto sus videos, porque la clave es que muestren videos y no hablando. Pero perdón, me hace acordar al meme que dice, no sé, política argentina, bla, 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 la subtrama de... Y aparece Bob Esponja con una prisión. La subtrama de Bullrich. ¿Qué línea está siguiendo Bullrich? Por No, favor. no sé. Bueno, Todo lo que sea en contra de Mauricio. estaremos atentos. Bueno, y por otro lado, Adorni Ujú. desmintió que el gobierno haya impulsado un proyecto para ampliar la jornada laboral. Ah, ¿desmintió? Lo desmintió. Ah, bueno, menos mal, bueno. Pero, Vas a trabajar hasta los 90 años, pero... o sea, lo desmintió, pero dijo, no me molesta si Pero ahora ocurre. que me lo decís es buena Claro, idea. es una buena idea. A ver, vamos a ver este momento, a ver qué dijo Adorni. Con respecto a la jornada laboral de 12 horas, nosotros no lo hemos impulsado. Es un tema, entiendo, que está impulsando, no quiero decir algo incorrecto, creo que el diputado Tetaz. Bueno, pregúntenle a él. No, es una cuestión que a nosotros nos parece, estamos a favor de la libre contratación y que las partes, tanto el empleado como el empleador, puedan pactar las mejores condiciones que consideren entre ellos, incluso si fuese de 12 horas, digo, pero eso es una postura que tuvimos siempre de libertad contractual. Pero nosotros no hemos impulsado ningún tipo de ley que modifique la jornada laboral. Me acabo de comer un quesito extraordinario. Qué bueno los salames que trajeron. Qué rico. Hablando de salame, mirá. Guido. ¿Qué fue Guido que lo trajo de su tierra natal? Qué rico. Un salamín y un quesito, un pategras. Yo creo que estamos a un paso de que Thor dé una conferencia de prensa. ¿Cuánto tarda el perro? No. A ver, hagamos una apuesta. Muy poco. ¿Cuánto tarda el perro en aparecer sentado en el atril en la conferencia de prensa? Yo creo que un mes. Uno, yo en un- pensaba 2, 3, pero puede ser que sea uno, que lo necesiten antes. En pero un para mes. mí se viene. En un mes ese perro ladra en el micrófono. Para mí también. Sí. Y estaría muy bien que ocurra. No, bueno, no sé. Bueno, Feynman está como loco Feynman, porque en La Nación Más dijeron que en el bloque de La Libertad Avanza son todos unos mamarrachos, directamente. Hay algo ahí. Hay algo ahí, una acusación bastante fuerte. Hace unas semanas que están medio picantes. A ver, vamos a escuchar qué se dijo en La Nación More, que siempre, bueno, nos deja noticias interesantes para repasar. Pero más allá de Paultroni, a mí lo que me llama la atención, que hay muchos diputados y senadores, muchos no, todos los diputados y senadores, salvo Villarroel, saquemos, todos los diputados y senadores, ninguno tenía un voto propio. Es más... ¿Hablas de Libertad Avanza? Sí, Libertad Avanza. Yo te pongo la foto. Mamarracho. Yo te pongo la foto de todos, la mayoría de los argentinos no los conocen. Un mamarracho. Son diputados y senadores por mi ley. Y te digo una cosa, Por mi ley. sin duda. Por mi ley. Entonces, Sin duda. me parece que... Bueno. No digo que le digan todo que sí. Ahora, Pero... el gobierno tiene un problemón para el 2025. Porque como no tiene gente, ¿de dónde va a sacar gente? Va a ser lo mismo que ahora, con No. gente impresentable en cada uno de los distritos. No, va a y tener- se va a encontrar, por ejemplo, con un, no sé, si le va muy bien al gobierno, puede llegar a tener un bloque de 70 diputados, ¿entendés? Sí, claro. Solamente puede llegar a conseguir algo así como 15 En provincia de Buenos Sí, Aires. sí, sí. ¿Entendés? Sí, sin duda. ¿Pero qué? Un poco más, ¿Van a ser claro, 70 si le va impresentables con Claro. 70 Y no- limones? Sí. O la Moine, que no Sí. sé, 70 de esos. Sí. Bueno, pasando? bueno, Feynman directamente eligió tirar con munición pesada. Limones, patitos. Tenemos. Sí, tenemos de todos los colores, pero claramente La Nación Más, o por lo menos Feynman, no sé, hay que ver todos, pero creo que Trebuchet iba por la misma línea, ya acomodándose a tratarlos de mamarrachos directamente, es bastante fuerte. Y ahí el palo para Lemoyne, se ve que no están bien las cosas por ese lado. Bueno, ya lo hablábamos hace algunos días, las dietas de los senadores que se congelaron iban a ser de 9 millones de P. Sí, se armó alto quilombo. Y se armó terrible bardo. Muchos culparon a Villarroel por no frenar esto. Lo cierto es que se congeló el asunto y se dio marcha atrás. ¿Cuánto están cobrando ahora los senadores? ¿4 o 5 Y deben millones? haber quedado en los 4.900, que era lo que había... ¿Te acordás que el quilombo anterior? Sí. Pero bueno, dicen que se va a congelar hasta fin de año, digamos. O sea, no se hace el aumento y hasta fin de año van a cobrar lo mismo. A mí me parece bien. Sí. Obvio, me parece re bien, pero que pongan a solucionar otras cosas. Sí, claramente. Que mejoren los sueldos de Sí, todos sí, nosotros. sí. Es papita para el loro eso. Claro. No es lo importante, pero bueno, se han congelado. A ver, tenemos un registro sobre esto. Se vota. Se vota. Estamos viendo el Senado, la votación.
Qué lindo debe ser estar en el Senado, ¿no? Lindo. Qué lindo debe ser estar cenado. O sea, haber comido. Muy bueno. Eso me gustaría a mí. Llegué tarde al Salamín. Bueno, se vota en 3, 2, 1. A ver qué va a pasar, redoblantes. 65 votos afirmativos, 0 negativos, 0 abstenciones. Bueno, como un acuerdo. Resulta aprobado por unanimidad. Se realizarán las Por ahí comunicaciones para pensar que cuando uno los pertinentes, no expone habiendo algo más también asuntos que sucede, ¿no? tratarse, ¿Cómo? Estaría bueno que nos finalizada la comprometamos, que digo, está bueno pensar esto, que se ve que cuando uno los expone hay algo que, o sea, a nadie le dio la cara. En otro contexto te hubiesen votado, o sea, de hecho ya hubo quilombo por esto la vez pasada. Sí, o sea, hay Estaría que... bueno estar más atentos a la exposición claro. y la elección que hacemos de en qué los exponemos y en qué no. Totalmente de acuerdo. Bueno, se han congelado, así que, bueno, tal vez no puedan ir al súper y llenar el chango. Creo que con 4 millones, 5 podrían hacerlo igual. Bueno, y claro, aquellos que viven en La Plata, en Berisso, en Ensenada, que son del Gran La Plata y sus alrededores, saben que en estos días nos mimamos con el apocalipsis. Ah, sí. Claro, hay como una especie de fetiche del platense con ver humo. Sí, yo leía un tuit ayer que decía como que el platense siempre está esperando la muerte con YPF. Sí. Como en realidad es algo que estamos esperando colectivamente. Si nos morimos, nos queremos morir con que explote YPF. La refinería de YPF siempre tira sus humos, pero esta vez hubo un incendio que, claro, preocupó a todos. Sabemos que si llega a explotar esto, volamos todos por los aires, pero nunca ocurre. La realidad es que nunca ocurre. No, fue bastante rápido controlado. Pasa que mira lo que es eso. Tremendo, estamos viendo las imágenes. Aparte, si veías desde la calle, se veía toda la columna, era bastante terrorífico. Terrible, mucho fuego, mucho humo, bomberos trabajando en el lugar. Ujú. Un tanque de la refinería de YPF explotó hace algunos días y generó preocupación en toda la zona. Fue controlado, no pasó a mayores. Pero, ¿viste? Qué loco ver ahí a los pirulos tan tranquilos caminando, Sí. ¿no? Sí. ¿Te gustaría morir de esa forma? ¿Con una explosión de una refinería? Y la verdad que no sé si me gustaría. No, creo que no. Pero ayer estaba para que explote todo. Sí. Habló el titular de Bomberos de Berisso, Roberto Sacafati. A ver ¿Qué dijo? Acá estamos con Roberto Scafati, director de Defensa Civil de Berisso. Scafati. ¿Qué tiene para decir en estos momentos sobre el incendio que está ocasionando acá en el complejo industrial de La Plata? Bueno, se está produciendo un incendio en la trinchera de cañería de K15. Están trabajando la brigada propia, los bomberos voluntarios de Berisso, Ensenada y Prefectura. Si bien el incendio es importante, se ha provocado mucha alarma en la comunidad, también es nuestra obligación decirle que mantenga la calma, que no va a salir de lo que es este sector, porque ya está, digamos, circunscripto, pero sí, por favor, evitar circular innecesariamente por la avenida 60, ya que nos distraemos y podemos ocasionar un accidente, un choque, algo peor que esto. Es todo lo por el momento. Yo con el humo atrás, o sea, Sí. transmitió tranquilidad con Sí, una cualquiera. columna de humo. Tremendo. Bueno, estaba Roberto Scafati. Che, qué linda profesión la del bombero. Sí, ¿no? Sí. Debe haber mucha dedicación ahí. Es lo que hablábamos de ayer de la Cruz Roja. Si sos bombero, sos de la Cruz Roja, es imposible que seas mala persona. Solo tenés nobleza en tu corazón. Así que un saludo a todos los bomberos, que encima no cobran un peso. No, porque es un laburo voluntario. ¿Es el voluntariado o no, el bombero? ¿No, o no? Mira, el papá de Guido es bombero en la Madrid. ¿Papá de Guido es bombero? Y ahí Qué te da- locura. ahí Claro, te das era cuenta. obvio. Era obvio. esperable. Porque Guido tiene alma de bombero. Sí, de apagar fuegos. Siempre apagando las llamas Ajá. de todos lados. Qué fenómeno. Bueno, mirá, qué lindo es la profesión de bombero. Muy lindo. Escuchar la sirena, tener un perro, dálmata. ¿Cómo que creía que era? Y la realidad era re traumática. Salvar a uno que se quiere suicidar y tener que hacerle respiración boca a boca con bebé. Pero perdón, pero no nos olvidemos de también lo lindo de ser bombero. Tener un perro dálmata. No, digo que no, pero debe ser bastante traumático. ser bombero. Jugar con la manguera, o sea, con la manguera a presión. Bueno, jugar con la manguera lo jugamos todo, pero agarrar la manguera, tirar la presión y volar con la manguera, ¿viste? Como los dibujitos que con la manguera a presión flotan hacia arriba. Esos pensamientos son de los 5 a los 12 años. Bueno, tal Ser vez sea- bombero de verdad no es jugar con la manguera. Tal vez el espectro en el cual yo me manejo, entre los 5 y los 12. No, el papá de Guido no creo que esté jugando con la manguera. Perdón, ¿cuántos años tiene el papá de Guido? ¿Cuánto tiene? Basta, ¿Sí por tiene Dios. 60, 70 el papá de Guido? Yo creo Sí, que miro, Pepi, son todos varones. yo creo que le da para jugar con Ay, la gracias. manguera todavía.
Yo creo que todavía tiene resto para jugar con la manguera. Bueno, cambiemos de tema, por favor. Un saludo a Guido. Bueno, un quilombo total en Francia. ¿En Francia? Sí, claro, en Francia. ¿Por? ¿Pensé yo? ¿Por qué? El Olympique de Lyon está en un quilombo financiero extraordinario. ¿Quién es el Olympique de Lyon? El equipo donde juega Tagliafico. Ah, mirá. Sí. Y están poniendo en venta todo el plantel. Ah, están en crisis. En crisis total. Hasta Tagliafico está en venta. ¿Y quién lo va a comprar? Tal vez vos. ¿Querés comprar a Tagliafico? No, no me interesa. Bueno, vamos a ver este video. No tengo el dinero y tampoco me interesa. No, el dinero ni hablar, pero por ahí le podés... Basta. A mí... No. Vamos a ver el video. No, perdón, ni iba a decir nada sexual. Vamos a ver el video. Dios mío, a ver. Acaba de anunciar que está a la venta todo su plantel, el plantel profesional que incluye a un campeón del mundo, Nicolás Tagliafico, el argentino. Mirá vos. Antes del 31 de agosto, antes de fin de mes, necesita juntar más de 100 millones de euros para afrontar las deudas que tiene el club administrado por John Textor desde el año 2022, un empresario estadounidense que necesita afrontar estas deudas porque de lo contrario va a sufrir sanciones deportivas como las que sufrió hace muy poco tiempo otro histórico. Este club es del 3 de agosto de 1899. La mierda. Y acaba de cumplir 125 años qué de locura. vida. Es administrado por un empresario estadounidense y está en una situación dramática. Decía. Bueno, tremendo lo que se está viviendo. Bueno, tal vez podemos hacer una vaquita y comprar a Tagliafico. Dale. Ponerlo a hacer jueguitos en el patio de la casa. Acá, de fondo, todo el O programa. acá en la cúpula podría ser. Bueno, qué quilombo. Y... esto para vos, Barto. Lady Gaga. Ay, a ver, ¿en qué anda la pirula? Ayer justo me escuché todo un CD y hay unos temas que te van a gustar. Ah, pásamelos, me gusta. Sí, ¿Cromática lo escuchaste? No. ¿Cromática lo podemos pasar o tiene derechos de autor para buscar alguno de Cromática? Yo soy de la old school de Lady Gaga, del primer disco. Sí, pero ¿sabés que Cromática tiene unos que son re Me gusta. fiestita? Sí, quiero eso. Bueno, tuvo una banda tributo de Led Zeppelin, Lady Gaga. Atención. Le preguntaron... Ella es media rocker, ¿no? Ella sí. Bueno, le preguntaron en una entrevista y esto dijo, mirá. I didn't know you were in a Led Zeppelin cover band. Yeah. No kidding. Hey, mama said the way you move, gonna make you sweat, gonna make you groove. Wow. Está hablando de Lady Gaga. The way you shake that way, gonna make you burn, gonna make you stain. Es impresionante lo que canta esta mina. No, aparte le tirás un coso y te la... Y además le queda bárbaro el registro, o sea, la voz rasposa así, medio pesada, le queda bárbaro, medio podrida. Qué linda Lady Gaga. Bueno, fenómena. Ojalá se vista con jamones de vuelta. ¿No te acordás? Jamoncito. Es el jamoncito. Es de Real Jamoncito. Qué lindo, qué bien canta. Bueno. Y por último, ahora ya vamos a las efemérides, pero... A ver. Un equipo de fútbol de señores. Sí. Se rieron bastante con los apodos que se ponen ellos mismos. Ajá. Y te va a gustar a vos, Barto. Mirá, los ¿Vos apodos que se decís? ponen los muchachos. Matafuego. Lo tenemos por las dudas. Pobre. Palestina no tiene estado, le dicen a uno. Escombro, porque donde lo pones molesta. A otro le dicen abeja, un pica y muere. A este muchacho le dicen camino de cintura, está todo roto. Al otro, Viagra mal hecho, no para una. Ay, no. Cajero automático porque está en el banco. CD trucho porque te caga el equipo. Luz alta porque lo usamos cuando no viene nadie. Asado con cuero, no se puede dar vuelta. Orégano, le ponemos para darle el gusto. Y té con leche, no hace ni bien ni mal. Mirá que... Muy bueno. Muy de salón. El los salón, chistes. sí. Con nivel. Tremendo. Finísimo. Bueno, y vamos con un día como hoy. Sí. Es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos. Mirá, y la abolición, la posterior abolición. abolición. ¿En qué año? 1791. Mirá, Mirá. Saint-Domingue. Se sublevaron los esclavizados en Saint-Domingue y proclamaron la independencia de Francia. Claro. Con toda la polémica, bueno, con el nombre de Haití, el primer país en liberarse. Qué fea la esclavitud, ¿no? Mm. Ahora, qué lindo hubiera sido. Ay, ¿qué? Ser un terrateniente. Ay, no. Tener 4 o 5. No me hubiese gustado a mí. Sí, cómo no. No. Volvamos a los valores tradicionales, volvamos a la esclavitud.
Salí de ahí, maravilla. No, sí, no. Además, ¿a qué quería volver él? O Claro, sea, aparte, ¿en qué momento él creía en su mente que si volvía a esa época iba a ser un faraón y no un esclavo? O sea, era obvio que yo iba a ser era obvio esclavo. que si volvías a esa época ibas a ser esclavo, o sea. Con la pinta encima de esclavo que tengo yo. Sí, tranquilamente habría sido esclavo, pero bueno. Es el día del internauta. Mira. ¿Qué es esto? Ah, en honor a la primera página web del mundo. Mira, en 1991. Qué lindo. 2 años antes de que naciera yo. Mira. Qué lindo. Y en un día como hoy, pero del 2008, Ajá. Argentina gana el oro olímpico en Beijing. Tremendo. Nosotros ganamos un oro. Claro. Con Mira. gol de Di María en la final contra Nigeria, 1-0. Estaba Messi, estaba Di María, estaban todos Mirá. los... No sé si me acuerdo. Sí. Tremendo. Beijing 2008, Argentina salió campeón. Y nos quedan los cumpleaños. A ver. Es el cumpleaños del Beto Acosta, futbolista, exfutbolista argentino. Fenómeno el Beto. Gran goleador. Mirá, identificado Mirá. con San Lorenzo, claramente. Ah, es en San Lorenzo. Sí. Y también es el cumpleaños de aquella que nos arruinó un poco los La vínculos. Las series, pero también la forma de vincularnos. La psiquis. Cris Morena, es el cumpleaños de Cris Morena. Mírala. Qué falopa, chicos, qué falopas que hemos visto, por Dios. Claro, los chicos hoy tienen la dieta de Disney, de la princesa de Disney, pero nosotros tuvimos a Cris Morena. Nosotros tuvimos a Cris Morena, en donde los cimientos de los vínculos sexoafectivos se formaron en base a sus series y telenovelas. Yo miraba cuando era pequeño Rincón de Luz y también Chiquititas. Tanto así que fui a ver Chiquititas al Gran Rex. Ah, mira. En la temporada en la que había ese muchacho que era como el fantasma de la ópera, que se ponía la máscara. Ah, sí. Con Romina Yan y el muchacho de la máscara. Fui al Gran Rex y canté esto. Sabes, el corazón a veces llora. Obviamente yo desafinaba, ¿no? No cantaba como ella. Nadie se da cuenta porque no se ve. Entró Big Rubino. El fantasma se llamaba Rafael. Rafael. Era un chabón que vivía en el sótano. En ese momento la que estaba al mando de todas las chiquititas era Romina Gaetani. Ah, Romina. Oh, sí, que Romina Yan. No, Romina Yan fue de las primeras, ya no estaba más. Ah, ¿era Romina Gaetán la que estaba con Rafael? Era Romina Gaetani, Ah, me la que confundí. hablaba luz de estrella, la mano en la mano de ella. Sí, era Mirá ella. vos. Y él estaba en el sótano y miraba todo. Tenía cámaras en todos lados, medio gran hermano. Ajá. Y tenía una máscara blanca, pero no le cubría toda la cara, porque si vos a un actor le pones una máscara, es otro discurso, o sea, lo llevas a otro lado Ah, bien. de la actuación. Y eso en tele no garpa tanto, la máscara garpa mucho más en teatro, porque tiene que ver con la corporalidad y qué sé yo. Entonces, para no cubrirle toda la cara, le habían tapado convenientemente solo parte de un ojo. Ajá. Que justamente vos le sacabas esa máscara y estaba como quemado. Ah. Por eso se ponía la máscara. ¿Qué actor era el que hacía...? No me acuerdo. Era un galán, era un tipo lindo. Era un chongazo lindo. Era un chongazo. Che, qué lindo. Gracias, Vic. Qué linda información. Me gustó. Es como la enciclopedia de la televisión. Sí, sí. Feliz cumpleaños, Cris Morena. A Chris. También hubiera cumplido años... Sí. Kobe Bryant. Uy. Ex basquetbolista de la NBA que Miralo, todo chivado. falleció en un accidente No, de helicóptero. ¿me estás jodiendo? Falleció él y falleció la hija, puede ser, ¿no? Pobre santo. Uno de los mejores de la historia. ¿Ah, sí? Sí, grosso mal Kobe. Mira. Bueno, también es el cumpleaños del pianista de jazz estadounidense A ver, esto. Brad Meldau. Esto parece coso. Sí, Parece los Beatles. Sí. Qué oído musical que tengo. Soy tremendo. Dios mío. Para algunas cosas tengo cultura, claro. No, ¿cómo para algunas? Perdón, me bardeó. Yo ya lo estaba repitiendo. Pero la puta madre. Qué lindo. No entendía qué era. Un senador somentó la dieta. Cobra 5 palos, yo no llego a fin de mes. Para mí es culpa de Villarruel.
O por lo menos eso dijo Mayas. Ay, no rimó. Dijo Gardel, quedaba bien. Y ahora yo no puedo ni comprar pan, ni para cargar la sube también. Me parece que cogido voy a estar. Bueno. Ese cumple también del compositor noruego Terje Ripdal. A ver. Escucha. The Vanguards. De la banda de Vanguards. Fenómeno. Mirá cómo toca la viola. Un fenómeno. Feliz cumple, Terje. Ah, ese era el piloto. Ah, ahí está Rafael, el de la máscara de chiquititas. Un momento rarísimo esto, ¿no? Esta música de fondo y un tipo enmascarado en la pantalla. Muy bien. Y también es el cumpleaños, este es un fenómeno, de Julián Casablancas. Oh. Qué hombre, ¿no? Este. El marcó crash de muchas chicas indies del 2010. No, pero sigue, ¿eh? Sí, Sigue hasta el día de hoy. Es algo que se sostiene en el tiempo. Pero ¿cuántas chicas se habrán derretido con Julián Casablancas en su prime con The Strokes? Y hace poco estuvo acá y se descontrolaron todas de nuevo. Se Tremendo. volvió a reavivar la llama. Él sabe cómo avivarla igual también, ¿viste? Maneja sus redes también muy bien. Fenómeno. Iván Espeche es el actor de Chiquititas. Que si tirara piedra sería Iván Esteche, claro. Fenómeno. Le quedó picando, le tenía que rematar. Y hubiera cumplido años el compositor y guitarrista estadounidense de la banda Survivor, Jimmy Jamison. Temón este. Mira Survivor. Lo agarraron transpirado en esa imagen. ¿Qué pasó? Sí, tampoco chido. Había corrido. Estaba boxeando. Un saludo a todos los pugilistas del país que seguramente hayan golpeado la bolsa. Por favor, que no golpeenla y no la tomen, por Dios. Solo golpeenla. Hoy estás desubicadísimo. O sea, no dejó un tema por tocar. Falta, no sé, la explotación de niños. Esclavitud, droga, sexo. Sí. Este programa es variado. ¡Qué linda canción, Dios! Dale, nene. Arranca el viernes con todo. Esto es para vos. Dale, nene, dale. Dale, papá, dale, vos podés. ¿Cuántas veces te dijeron que no podías? ¿Cuántas veces te dijeron que no ibas a lograrlo? Que la chupen todos. Vos sos el único dueño de tu destino. Anda al frente, papá, acá te bancamos. El mundo es tuyo, dale. Anda al cajero, saca plata. Gastátelo. Anda al centro. No pagues la tarjeta, no pagues la luz. No pagues el alquiler. Andate de joda. Contratá gente. Iba a decir algo horrible, no lo voy a decir. Contratá gente para que haga cosas por vos. Compran 12 cuotas. Entrá a Provincia Compras, hacelo mierda. Toma vino, toma birra. Toma Tusi, toma Popper. Dale, nene, la vida es tuya. Golpea a una señora en la calle, metele la traba. Pegale una paralítica a tu jefe. Que la chupen todos. Bueno, y después de ese mensaje alentador, es el cumpleaños también de Keith Moon. Mirá. El baterista de The Who. Qué temón este. Y con esto nos vamos a ir a la tanda. Podés participar por la limpieza facial de Mechi. Favor. 2 limpiezas faciales vamos a estar sorteando. Con lo lindo que es hacerse
empiece con lo caro que sale. 221-508-2447. Si nos mandás un audio, te la ganás directamente. Limpieza facial de MF Centro Dermatológico. Impecable te lo hacen además. Te tiran el cuerito también, si estás empachado. Hacen de todo. Nos vamos a la tanda, amigos. En el bloque que viene se viene Aye, se viene Fran Andía. Y muchas cosas más. Barto va a bailar en bolas. Arriba de la mesa. Sí, ya. Me dijo recién. Ya venimos. Un conjunto especial. ¿Qué pasó? Tenemos. ¿Por qué me levantan el.? No, de que están llegando mensajes. Están llegando mensajes. Bueno, los revisamos Así en el que bloque. sigan mandando. Sigan mandando y participan. Quédense ahí, en unos minutos estamos de vuelta con todos ustedes. Qué linda es la vida, ya venimos. La Cúpula. Con Bárbara de León, Lautaro Balan y un montón de cosas más. Por la UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos la construcción de un gasoducto de 35 kilómetros y una nueva red de distribución en Pirobano, partido de Bolívar, para que más familias bonaerenses accedan al servicio de gas natural. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia, para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios. Más información en ioma.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El 95% de los incendios en espacios verdes son causados por actividades humanas. Un descuido puede provocar un incendio. Hay que extremar las precauciones. Encendé el fuego solo en zonas habilitadas. No lo pierdas de vista y apagá las brasas con agua. No tires colillas de cigarrillo. Y si ves humo, llama al 103 de Defensa Civil. A nuestros espacios naturales los cuidamos entre todos. Campaña de concientización del Ministerio de Ambiente bonaerense. Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK.
Estás en la UNE. La UNE. Tu juguete favorito. @laUneOK. Nos vemos en Instagram. Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270. FM La UNE. Redes y la web. En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Se puede almorzar tipo 2 de la tarde? Pongo la UNE, porque Gravedad Cero me encanta. Ine Latini Son lo más. Hasta las 4 me quedo full Gravedad Cero. Después llega Marian y Fran, Completamente fuera de órbita. Regios ellos siempre. tienen un montón de secciones. La que más me gusta es el fogón. O cuando presentan discos nuevos. En fin, Todo el programa está buenísimo. A las 6 salgo del laburo me clavo auriculares. y sigo con la UNE caminando hasta casa, con Odisea Cósmica. Edu y Vic Me copan, me hacen reír muchísimo. Son los dos unos personajes fantásticos. me acompañan hasta las 8 cuando termina la UNE. Ahí apago todo y me voy a jugar un fulbito con les pibis. Hasta mañana a las 8 que vuelvo a aprender La UNE. La UNE. ¿Y vos? ¿Te prendiste a la UNE ya? Let's get crazy. La educación necesita de... Esto es La Cúpula. El despegue de tu día. El despegue. Bueno, amigos, aquí estamos de regreso, che. Tengo... Estabas comiendo. Me estoy clavando una barrita de cereal. Amigos, 12 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Y como ya lo habíamos anticipado al comienzo del programa, este fin de semana se presta para consumir cultura, arte y cualquier tipo de expresión artística. Hay de todo en La Plata, además. Siempre nos sorprendemos de la cantidad de cosas que hay. Es tremendo la cantidad de cas que hay en la ciudad para disfrutar. Muchas veces uno no las conoce en su totalidad y necesita una guía, un faro. Y nosotros lo tenemos acá bien puesto. Señoras y señores, con nosotros, Fran Andía. Medio gangsta. ¿Qué onda, gato? Pero perdón, que es un hooligan. ¿Por qué está todo emponchado? ¿Cómo le va, Fran? ¿Cómo anda usted? Bien, loco. Qué bien le queda, viste que todo lo que se hace en la cara le queda bien a ese tipo. Sí, le queda se bien. corta el pelo, le queda bien, se pone un gorro. Me gusta luquearme para mí. Sí, me gusta. ¿Por algo en especial estás así hoy? No, sí, me levanté medio returro hoy. Turro directamente. Te levantaste turro. Sí, te noto muy turro, te noto bastante turro. Estás turrito. Che, nosotros tenemos, nada que ver esto con la columna de Fran, pero nosotros tenemos audios, ¿no? Ya recolectados para pasar, que nos estuvieron llegando para participar del sorteo de MF Centro Dermatológico, ¿no? ¿Querés que pasemos uno? Sí, un adelanto, para que la gente se vaya sintiendo que tiene competencia. Claro. Pasemos uno de ellos, así vamos poniéndonos en tema y ya la gente puede participar al 221-508-2447 por la limpieza facial Gratarola que tenemos para sortear el día de hoy. La gente puede mandar sus audios ahí. A ver, pasemos el primer audio. Buen día. Les mando este mensajito para ver si me puedo ganar la limpieza de cutis con Mechi. Bueno. Y aparte porque, bueno, soy de Berizo. No sé si ustedes saben que acá dicen que el laucha sopla bien la quena, pero... ¿Perdón? No sé, es lo que se comenta por acá. Bueno, espero ganar. Un besito. Bueno, no voy a negar nada de lo que se dijo. No voy a desmentir nada. No vas a decir ni que sí ni que no. Ahí está, esa es la quena que yo toco en Berizo. Claro, porque encima en Berizo está el coso de la orquesta de Berizo. Ahí yo estoy tocando la quena. Bueno, perdón, Fran, ¿todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿No Sí. querés una limpieza de cutis? Me encantaría, ¿eh? Bueno, manda un audio. Una skincare. Manda un audio. Como le dicen. ¿Qué tenemos el día de hoy? Dicen que va a ser una jornada de fin de semana fantástica para ir a ver teatro. Sí, como siempre en esta ciudad, cada vez nos sorprenden más las propuestas que hay a lo largo y ancho del cuadrado platense. Muy Por bien. ejemplo, hoy tenemos viernes en el viejo almacén El Obrero Anémonas, que es una obra que es una deuda que tengo porque la quiero ir a ver hace mucho. Hoy tampoco voy a poder,
Pero bueno, quizás el 30 que vuelven a hacer la obra, sí, es viernes 23 y viernes 30 de agosto, 9:30 de la noche, Anémonas, un plan imperfecto en el viejo almacén El Obrero, esto es 13, esquina 71. Ah, qué lindo. Es clown. Vos estás muy clownero, me dijiste. Sí, ya me está empezando a dar intriga. Sí, a mí también. Sí, la paso muy bien cuando voy a ver clown, sinceramente. Soñaron con un mundo mejor, menos cruel que el de Puertas Adentro, un mundo que solo existe en sus sueños. Planearon salir por la ventana más inaccesible sin la certeza de hallar quien las abrace. Mira. Qué lindo, me intriga ya la reseña. Está bueno, porque ahí es como que mezclan un drama, ¿no? Muy profundo. Bueno, esto evidentemente tiene que ver con la soledad, supongo. Y bueno, con el humor, ¿no? Básicamente. Es como que cruzan esos dos universos. Sí. Bueno, no voy a zanatear más porque no la vi ahora. No, bueno, pero ¿cuánto duele? No dice acá cuánto duele, pero mira, ¿sabes qué? Te lo vamos a averiguar. Bueno. En Alternativa Teatral, vos entras a Alternativa Teatral porque prácticamente todas las obras de teatro tienen la posibilidad de reservar o directamente comprar la entrada por Alternativa Teatral. Muy bueno eso. Está bueno, vas a Alternativa Teatral, entras en la lupita y pones el nombre de la obra y te lleva a la obra, a las funciones que se están dando hoy, donde sea que se estén dando, ¿no? Che, mientras buscás, Fran, les quiero contar una cosa que me pasó ayer. El lunes. El miércoles. Estaba arriba del micro yendo al gimnasio. Sí. Y de la nada yo estaba sentado muy tranquilo. De la nada un señor me empezó a tocar el hombro. Así como de manera insistente, fuerte. Y me dijo, toma, anda esto que va a estar buenísimo. Antes de bajarse del micro, el tipo le repartió papelitos a todos los que estaban arriba, yo incluido, y era de una obra de teatro. ¿Esto acá en La Plata? Acá en La Plata. Mirá qué bueno. Es una obra que lo voy a nombrar, porque el tipo claramente quiere dar difusión. Yo no sé ni quién es, pero es un señor que ni le vi la cara. Es una obra que se llama Energúmenas, que está en el Teatro La Nona. La Nona, mira. Va a estar hoy a las 9:30 de la noche. Y hasta recuerdo las dos chicas que una se llama Juan Fernández. Te dio mucha información. Porque me quedé. Juan Fernández. No, en el papelito. El papelito de difusión tenía toda la info y me quedé varios minutos observando el papel porque me resultó como una de esas cosas medio fantasiosas, fantásticas. Sí, cuando algo te pasa y decís. Fantasmagóricas. Como un momento en mi vida. Tenés que ir. Tal vez tenga que ir, no puedo igual. Pero tal vez haga que la rueda gire mencionándolo acá. Alguien vaya. Energúmenas, 9:30 de la noche en Teatro La Nona. Juan Fernández y la otra creo que el apellido es Oliva, no sé, bueno, dos chicas. Mirá, a ver. Así que una opción de bondi, Bueno, bien, 5.000 pesos. Barato. Está la entrada a Anémonas. Sí, la verdad que sí, está bueno. Barato, es un lugar que está lindo, es cómodo, el viejo almacén, además salís, ahí a 2 cuadras tenés todo lo que es el circuito de Meridiano Quinto. Mirá. Nada, está bueno, es un lindo plan. Esa zona es extraordinaria, además. Hay que bancarse un poco el frío, ¿no? Que está haciendo, pero bueno, ¿qué crees? ¿Qué le chupa? Después, ¿qué más tenemos? Esto, hoy también, a las 9 de la noche en el pasaje Ardo Rocha. Me encanta. Sala B, ahí primer, segundo piso, no sé bien qué piso es. Pero bueno, Ronin. En realidad es 3 Ronin, llama la obra. Ulises es una persona con discapacidad que canta en trenes. Ernesto es un programador adicto al trabajo y Angélica es una ferviente estudiante y militante. Sus vidas están enlazadas desde la temprana infancia. Los ideales y proyectos de vida de los 3 comienzan a desmoronarse cuando se encuentran con la repetición del mismo hombre bajo la forma de un delirante manager, un tiránico empleador y un apático psicoanalista. ¿Quién acompañará a Ulises, Ernesto y Angélica mientras pierden el rumbo? ¿Quién querrá a estos Ronin, samuráis errantes como olas en el mar? Che, está buenísima me encantó. Está buena, yo la vi hace 2 años esta obra cuando se estaba estrenando en Espacio 44. Me gustó mucho cada uno de los universos que fue creando el director, que están unidos por este cuarto personaje, claro. Que es Víctor Díaz, que es un gran actor de acá de la Ciudad de La Plata, que interpreta a 3 personajes distintos, pero bueno, tiene ahí una cuestión con la cultura japonesa. Ronin es, como decía acá la sinopsis, son samuráis errantes, ¿no? Es como
lo peor que le puede pasar a un samurái. Quedar vagando. Claro, sin- estás como... Marginado. Sí, marginados. Bueno, ahora no recuerdo bien, pero hay toda una analogía con esta cultura japonesa. Bueno, y los Ronin que vienen a ser estos tres amigos a los que, bueno, la vida se les está yendo por la canaleta del... Y me gusta además de la droga que y el alcohol. el Dardo Rocha... No. Es otra canaleta, pero es una canaleta. El Dardo Rocha es un gran lugar además para ver teatro. Es un lindo lugar, es un edificio histórico. Sí, Tiene está bueno. onda. Y tiene 2 salas, una que es muy grande, que es la sala A, pero es demasiado grande. Yo me acuerdo la del cine, pero no sé si me acuerdo la del teatro. Hace mucho que no voy. No, claro, el Cine Select. Sí. Sí, no, esta es por otro lado. Ok. Pero sí, son 2 salas, están muy lindas las 2 salas. La sala B es la que más me gusta, que es la más chica. Bien. Entre comillas, entran 60 personas, Ah, quizá, montón. tal vez un poco más, pero son un montón. Y para ver teatro, viste que en las salas que son más chicas, más acogedoras. Hay como otra más- magia. Es otra cosa. Sí. Por ahí si son Cierto. muy gigantes, se pierde un montón de cosas. Así que bueno, 3 Ronin. Hoy también, no sé si dije la hora, a las 9 de la noche, en el pasaje Dardo Rocha. Las entradas se pagan solo en efectivo en el lugar. Bien. Ok. ¿Y cuánto? Y no dice. No, pero está mal, eso tiene que decir cuánto. Y debe estar Debe ser entre 3 y 5. entre 3 y 6, por ahí, ok. pero así, no más de eso. Ok. Y supongo que al ser de la municipalidad, Tiene un descuentito. y debe ser un poco más accesible, ¿no? Sí. Imagínate, bueno, tenemos la de recién dijimos salía 5.000. Mm. Esta debe andar por ahí. ¿Puedo presentar certificado de alumno regular No. y obtener un descuento? No, bueno. Me hubiera gustado. No, acá no dice nada. Hay salas que sí, que hay descuento para estudiantes y jubilados, es lo más común. Sí. Cuando hay descuento, quiero decir, que los descuentos sean destinados a estudiantes y jubilados. Pero acá no dice nada. Pero por ejemplo, la sala el Altillo del Sur, que está Sí. en 1 y 67, es una sala histórica de la ciudad, siempre tiene descuentos a estudiantes y jubilados. Qué lindo, por me ejemplo. Después, bueno, tenemos otra el domingo 25 de agosto, y se va a repetir el 1 de septiembre también, que es Atmósfera Carnelli. Esta es de Nelson Malach, es un director platense. Ujú. Esta obra está en Berisso, en la sala TCB, ahí en Nueva York y Marsella. Me encanta que Las calles de Berisso Está son viendo extraordinarias. Teatro en Berisso. Sí, Y sí, me siempre encanta, lo me nombras, encanta. Ya lo habías mencionado la vez pasada algo en Berisso también, ¿o no? Sí. Ah. Sí, hay varias cosas. Bueno, y otra deuda que tengo, me encantaría también ir, pero bueno, viste que está alejado y para los que no tenemos movilidad. No, irse hasta Berisso por ahí. Se complica, y Claro. sobre todo un domingo a las 7 de la tarde. Que yo, Claro, claro. Después tenés que volver. Pero. Muy jubilado lo que dijiste, Fran. Muy jubilado, pero bueno. Para la gente de Berisso, espectacular. Claro. Que haya Y hoy que teatro. tiene auto. No, y además es una obra que para la gente de La Plata también debe estar interesante. A mí incluso me interesaría ir, sobre todo para ver otro trabajo más de este director que viene trabajando con diferentes cosas. Ya hace años vi todas las propuestas que tiene, están buenas, son interesantes. Esto es una investigación escénica de la novela Quiero Trabajo, de la escritora y letrista de tango platense María Luisa Carnelli, que aborda la situación de una mujer en torno a la depresión desatada por la crisis económica de los años 30. Mira. A 90 años de su publicación, la obra vuelve a la década infame, ese episodio de la historia argentina que nunca dejó de ocurrir de manera intermitente cada vez que la escena fue tomada por las políticas de la derecha deshumanizada. Este retorno no ancla en los grandes acontecimientos, sino en el cuerpo de una mujer que intenta abrirse camino en la vida. Un cuerpo roto, vencido por la experiencia, al que la izquierda acuna para que vuelva a empezar. El elenco es Julieta Rano, una actriz y bailarina de nuestra ciudad, Joaquín Merones y Paula Lucero. Che, qué lindo, esa la que más me gustó hasta ahora, esa. Sí, bueno, escenografía Hilaria Menollo, amiga, así que le mandamos un saludo a fenómena. Hilaria. Ah, Hilaria, sí, la conocemos. Me fui al colegio con ella. Claro, porque vos, claro. Claro, está bien, entonces, al mismo grado. Juma, Hilaria, no, conocemos mucha gente. Todo. Compartí 10 años de mi vida con esa chica Mirá. en el aula. Bueno, así yo, que un saludo yo la grande. conozco, yo he trabajado también con ella Fenómeno, en alguna Hila. obra. Y dramaturgia y dirección, como decíamos recién, Nelson Malach. O Malach o Malach. Buen no sé apellido. cómo se pronuncia. Sí, está bueno, ¿eh? Nelson Malach. Para director de orquesta también. Yo soy muy mal, perdón que sea tan usurero. ¿Precio cuánto duele? No dice tampoco. No dice. No, eso es un problema de la gente. Yo me Pongan los precios. comprometo para el viernes que viene
averiguar todos los precios, porque hay muchas que publican los precios, Pero hay otras que no, tenés que escribir. Acá, por ejemplo, hay un WhatsApp, que son entradas anticipadas únicamente por WhatsApp. Bien. Al 221-603-4226. Ah, bueno, si tiene un número, por lo menos hay un contacto. Vos llamás, che, ¿cuánto está la entrada? Claro. Bueno, yo me comprometo para la semana que viene, de las obras que venga a mencionarle, a recomendarles, de también adjuntar el valor de la entrada. Bien, Fran, me gusta. Y conseguiste también un descuento para estudiantes y jubilados. Bueno, tramitate un descuento. Tramitate un descuento que yo quiero utilizarlo. Podría traer alguna entrada para sortear si quieren. Sí, me encantaría, me Eso gustaría. estaría buenísimo. Es un gran plan de viernes. Sí, estamos para esa. Bueno, listo. Toda Entonces esta info, Fran, ¿dónde la encontramos? Toda esta info la encontramos en Teatro en La Plata. ¿Sí? @Teatro en La Plata. Sí, viejo, la gente de Teatro en La Plata que tiene un canje acá, algo. Los Fran lo menciona todo el tiempo. El turro Andía. ¿Qué onda, vago? ¿Qué onda? Claro, ¿Vas a ir a ver o no vas a ir a ver teatro? Claro. Bueno, amigo, gracias, Fran. Muchas gracias. Gracias por el reporte. Nos viene bien siempre saber esto y nos viene bien tenerte a vos acá en el programa. Así que espectacular. Vamos a ir a una tanda porque si viene la columna de Aye, que ya está en el estudio mayor de Radio Provincia. ¿Podemos pasar un audio más? Ahí se va Fran, se va con el telón. ¿Podemos pasar un audio más? Y ya nos vamos a la tanda. A ver. De la gente que quiere ganarse la limpieza facial. Que ya está participando. Está dejando sus mensajes al 221-508-2447. Sirve también chat de YouTube, Cualquier chat, si es Hola, audio, gente, mejor. ¿Cómo andan? Mando este audio porque quiero ganar el sorteo de MF, el centro de cosmética con Mechi que amo. Y quería comentar también, no sé, pero bueno, lo digo, ¿qué decir? Me comentaron que Laucha toca muy bien la queta. La queta. Ya ni siquiera era la quena. Perdón, ya me están involucrando con drogas. No sé si Estás quedando muy mal. No quiero estar involucrado con la queta, pero bueno, se agradece el mensaje. ¿Hay uno más? A ver. ¿Tiene uno más? A ver. Centro Estética MF, porque hoy. Buenas. Qué bien toca la Kenan Laucha. La puta madre. Me suena esa voz. Me quiero ganar la limpieza facial del Centro Estética MF, porque hoy es mi cumpleaños y quiero estar lindo para la noche. Ay, qué lindo, un fenómeno. Bueno, ya estás participando, amigo. Perdón, no me gusta que esté tan involucrado con mi quena y la quena del otro. Sí, por ahí te conocen bien. No me gusta. ¿Hay alguno más? A ver, para pasar. Ahí ya están sonando quenas sin parar. Ahora si tenemos algún audio más, mandémoslo. Y Hola, ya. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, soy Valentina de Mar del Plata y la verdad que me gustaría ganarme la limpieza facial con Mechi. Ella es increíble, es divina, la más diosa. Te saca mucha charla, así que la verdad que vas ahí y vuelves renovada, es como una especie de terapia. Muy bien. Así que bueno, espero ganarlo. Les mando saludos a todos. Y me comentan acá por Cucaracha que se dice que Laucha toca muy bien la quena. Pero la puta madre, así que, está. Bueno, hay un común acuerdo. Grande y que tengan buen fin de. Está todo orquestado esto, perdón, no me gusta. Y bueno, vos tenés que fijar en qué te andás profesionalizando. Pero ya es una falta de respeto, no, dejen tranquila a mi quena. Bueno, vamos a una tanda breve, un poco de música y ya venimos con Aye y con todo lo que queda del programa. Esto es La Cúpula. El despegue de tu día. La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce la isla Martín García y Santa Coloma en Varadero. Y todos los destinos con pueblos turísticos que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Encontrá más información. Compartimos todo en Twitter. @LaUneOK. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. El Teatro de la Comedia de Buenos Aires presenta Rey Lear, una versión contemporánea del gran clásico de William Shakespeare que nos hace reflexionar sobre el poder y la ambición. Con la dirección de Luis Longhi, las actuaciones de Gaby Almirón, Maya Francia y gran elenco. 23 artistas en escena y música en vivo.
Entrada libre y gratuita. Viernes y sábados a las 21 horas y domingo a las 20. En la sala Armando Discépolo de calle 12 entre 62 y 63 de La Plata. Las entradas se pueden retirar desde una hora antes en la boletería. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Aprovecha nuestros medios. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncia en provincia. Que te banca. En la provincia de Buenos Aires estamos mejorando el sistema de transporte eléctrico de alta y media tensión y la red de distribución urbana con más de 30 obras que beneficiarán a 26 municipios. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos. A que nos cuiden, a jugar y a que nos escuchen. A que cada uno sea como quiera ser. Por eso, si necesitas pedir ayuda por algo que te pasa, hablar con alguien o conocer tus derechos, llama al 102 o búscanos en las redes sociales. No importa la hora ni el día. Es gratis y confidencial. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. @LaUneOK. Nos vemos en Instagram. Toma una curva mala con un ala rota. El polen a punta pala y bolsa pa' la mota. Siempre tuve taras, tú albergabas otras. Y hoy te explotan toda la cara, Sato y Sara Soca. ¿Qué te voy a decir? ¿Sabe tu mamá que tú estás por aquí? Poniendo a tu leche en el quick. Recojo la sana San Luis. Una semana en la Macarena, así que vamos a juntar nuestras voces de arena por fin. Pero hagamos un tema, cualquiera te frena en un free. Quédate a mi vera que la beba va a abrir. Llora por la pena la mamá de Bambi. Yo soy un hortera, yo no soy un dandy. Quedo con ventañeras pero para escribir. Que se va de duro pero es un bambimbo. Ya mi cerradura le rompí el bombín. Ahora que me apuro saco el Latin Link. Con mis líneas son bin, con mi nombre es un buen comodín. Esto se baila levantando un hombro arriba. No, el culo por el suelo y por encima gasolina. Los tengo en el anzuelo, adictos a mi purina. Todos pidiendo de mi droga que es mi funky Col Medina. Siente el calor del local, no te quedes en la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido desde el bajo de jazz. Con tarjeta me regalan petas, entro por la jeta al fistón. Si lo mío tan fuera no vale la pena, así que adiós, muy buena, let's go. Bailando junto a la Macarena, estoy con una pelirroja, dos rubias y cuatro morenas. Buscando un party por la Alameda, pero Sato me está llamando, me pidió a escribir otro tema. Este tipo de vida no existe rutina, no sé distinguir entre lunes y viernes. Si suelta la rima dentro de una cabina hasta que no terminas, aquí no se duerme. Lo dejo, le pego, me alejo, me quedo. Son dudas que nunca despejo en mi mente. Luego recuerdo que vivo en un sueño y entonces deseo que dure para siempre. Escribo una frase y olvido el estrés. Follo con la base y fumo el piti de después. Y para cerrar con clase traje este Purple Haze. Mientras el máster se hace suena Purple Rain. Siente el calor del local, no te quedes en la parte de atrás. Siente el aroma del gas, el sonido desde el bajo de jazz. Estamos rimando hasta que el sol sale. Si estoy con lo mío nada sale mal. Estamos bebiendo y tú lo sabes. Tu acento y el mío tienen sabor a sal. Compartimos todo en Facebook. @LaUneOK. En IOMA seguimos promoviendo el derecho a la salud. Pusimos en marcha Fuerza Saludable, un programa de control de salud destinado a policías de la provincia, para la realización de chequeos médicos en clínicas y policonsultorios.
Más información en guioma.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 221-422-3527. Línea comercial de provincia. Hay un plan para vos. 221-422-3527. Anuncié en provincia. Que te banca. Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual, sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arba.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. Arba, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo. Lo que quieras expresar. Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí lo que quieras. Lo que quieras. Provincia 97.1. ¿Apostar la plata de tus viejos? No da. ¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da. ¿Viciar con las apuestas? No da. Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La cúpula. Una nave para surcar la realidad. Sin prenderse fuego. Hola amigos, bueno, aquí estamos de regreso, acá estamos. Ya falta cada vez menos para que termine este programa. Recuerden que tenemos el gran sorteo de las 2 limpiezas faciales completas de MF Centro Dermatológico. Sí. Que pueden ser tuyos si seguís mandando tus audios. Me encanta que cuando sigue eso la quena aparezca. Basta de hablar de mi quena, por favor. Y como ustedes saben, lo decíamos al principio del programa, hay una persona que vino con los puños llenos de verdades. Y en alto, me parece, la vi medio enojada. Y con los puños, claro, agita la mano más fuerte, hijo. Sí. Tiene ganas de contar su verdad y tiene ganas de llenarnos a nosotros de información política. Es su misión en esta jornada y lo va a cumplir con creces. Amigos y amigas, Ayelén Verdini es con nosotros. Y mirá, con telón y todo. Muy bueno, extraordinario. Se abría el telón y había una vagabunda que no se quiso ni poner Oli, ¿cómo andas? Hola, Aye. Feliz viernes. Feliz viernes. Sí. Es un viernes muy feliz el de hoy, ¿viste? ¿Ah, sí? Y No salió sé, el sol. ¿no un estás como contenta? poquito. Yo tengo una vibra arribísima. Sí. No así Argentina, no así lo que me generan las cosas que vamos a hablar hoy. Estoy recaliente, estoy harta de que exista gente que pueda aplicársele la canción de Va el Capitán Beto. Harta. ¿Por qué todos los políticos argentinos pudiesen cantar esta canción? Igual creo que esta canción está como muy vinculada a Alberto Fernández. Claro, pero ahora se la podemos dedicar a nuestro presidente, ¿no? El doctor, que no es doctor, pero le dicen doctor Javier Milei. Que suene. ¿Está sonando? Está sonando, sí. Tal vez no tengas el volumen. Le mandamos un beso grande, que hace absolutamente todo para entristecer a todo el pueblo argentino. Así arranca mi columna del día de hoy. Como que no, ahí, No nos sin deja una. anestesia. No, chicos, es muy difícil ser feliz en Argentina. Igual yo creo que esta canción se ha utilizado tanto para política, que creo que hay mucha gente que está hinchada a los huevos esta canción. Y es una canción hermosa. Es una canción preciosa que la están denostando, vaciando y vapuleando. La estamos cargando de negatividad, injustamente. Bueno, pero si ya está quemada, yo quiero que la empecemos a usar para hablar de Milei, ahora que se proclama un nuevo presidente vetador. Me encanta. Extraordinario, no había entendido la vinculación. Extraordinario. Lautaro está más lento que yo. Mirá que yo dormí tarde, me acosté tarde, tomé vino. Es excelente lo que estás poniendo arriba de la mesa. El Capitán Beto, no es Alberto, El chicos. Capitán Beto, claro. El nuevo Capitán Beto
veto a Argentina es el presidente. Pero Claro. todo se resuelve así hoy. Hoy es mucho más fácil vetar que otra cosa. Está bien, discutan. Total, yo lo veto. Es la muerte de las instituciones. Pero arrancamos suavecito. O sea, no quería arrancar así tan dura solo, pero... Bueno, se salió por ahí. Falleció, está fenecida la capacidad de representación en el poder legislativo. Bueno. O sea, porque además cuando uno cree, bueno, ya está, ya vamos a la política. Ya está. Vamos. Cuando uno cree que en el radicalismo entonces había un pedacito de esperanza, un ave fénix, ¿no? De repente decís, mira Lusto. Bueno. No Y estás. Me pasé 8 meses puteándolos, de repente, tienen latido. Bien. Hay ritmo cardíaco Hay en el pulso. radical. Mirá, existe una oposición en Argentina. Van a votar por la ley de jubilación. A la mierda. Se van Bueno, a hay poner todos de política. acuerdo, claro. Enhorabuena y para bien. Bueno, ahí lo tenés. Mandando a vetar, volviendo para atrás, que también, y lo podemos pensar ya en términos estratégicos y no solo desde la calentura, jugada riesgosa. Sí, Digo, ¿no? y vuelve, y sale igual, y es una muestra de debilidad bestial. Pero estamos parte acostumbrados mil. a estos gestos en los que parece que tiene debilidad y de golpe ordena. Sí, pero bueno, está ordenando desde la vehemencia, desde que empezó su gestión. Y también hoy leí algo que me pareció muy aplicado, que es como... Milei nunca deja de dar gestos de que la única persona intocable es su sister-in-law, digamos, su Sí. hermana. Y después todo puede romperse, volverse a armar y romperse. Y eso para mí está empezando a generar una erosión. O capaz es mi mirada, ¿no? Que estoy muy enojada con cómo está funcionando los engranajes del oficialismo. Pero yo creo que hay gestos de debilidad política. Y para mí lo de vetar, lo que pasó ayer en el Senado, es un gesto de debilidad política. Un comunicado que lo podemos... Ahí está, muchas gracias, Rodri. Arrancamos Estamos a viendo el mostrar. comunicado, mira. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei, tal cual, está tan mal escrito que me cuesta leerlo, tal cual se comprometió con los argentinos, vetará el proyecto aprobado hoy por el Congreso de la Nación, que tiene como único objetivo destruir el programa económico del gobierno. El del déficit. Le recordamos y le contamos a la gente que estamos hablando de que el Congreso de la Nación aprobó con, si no recuerdo mal, 60 y pico de votos, 61 Sí, era, arriba de 60. con 8 en contra de la Sí. libertad avanza, aumentarle un poquito la jubilación, por ejemplo, la jubilación mínima, que estaría entonces en 317.000 pesos. Nada. Estando ahora en 200 y largos. O No, sea, es un puchito. estamos hablando de un disparate. Estamos desactualizados en el Congreso. Es una vergüenza que la jubilación mínima está en 317.000 pesos cuando la canasta está en... Bueno, pero A eso está vetando Y bueno, el gobierno diciendo que esa ley hace que se tire a tierra el proyecto económico del gobierno. O sea, Y pasa ¿dónde que- está metiendo la mano en qué casta está metiendo la mano el Sí, para gobierno, que el proyecto problema económico sea de un Milei? jubilado. O sea, eso te dan ganas de cagar a tiros, sí. Es una tocar esos vergüenza. números implicaría destruir lo conseguido, que implica equilibrio fiscal, déficit cero. Claro, lo Pero que ¿cómo pasa el que- equilibrio lo vas a lograr a costa de un salario así? Bueno, claro. Si sí. tu equilibrio fiscal y tu superávit y tu mantener la Un inflación jubilado. está sujeto a tener que vetar una ley que pasa de 270 lucas a 317, una jubilación mínima en Argentina, Bueno, eso es un hijo de puta. de mínimo sos un hijo de puta. Sí, claro. Digo, de mínimo, como para empezar a discutir. Y en segunda instancia es un plan económico, y lo digo si quieren más en términos de periodista y de analista, entonces es un plan económico que De merece mierda, revisión. Claro. Digo, porque además este mismo gobierno le está perdonando ahora impuesto a la riqueza, por ejemplo, retrotrajo el impuesto a la riqueza. Hay lugares de donde meter, no vamos a decir meter la mano, sino de donde revisar la movilidad de los recursos y del gasto, como ellos le dicen, digamos, o de la guita a nivel interno en Argentina. No tiene por qué ser en la caja de jubilados con un aumento que va a dejar la jubilación en 320K. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos? Pero, o sea... Y estamos hablando de eso, sí, claro. Lo que pasa es que me da bronca, por eso estoy enojada hoy, porque siento que la discusión se corrió tanto hacia niveles del absurdo que no reparamos ni cuando estamos en momentos border locura. O sea, que hoy se vete una discusión que ganó por inmensa una mayoría en el mayoría. Congreso. ¿Qué tenés que volver para atrás? Es una actualización de jubilación que es una vergüenza. Puede o sea, estás no- tirando para atrás a lo que es una vergüenza. ¿Puede no funcionar el veto? Él la puede vetar. Lo que pasa ahí es que vuelve al Congreso, Sí. digamos. Entonces se vuelve a dar la discusión y lo que puede pasar es que vuelva a salir. ¿Y ahí? Pero ¿qué pasa? Ahí empiezan a... Esto es dilatar. O sea, cuando vos vetás y vas para atrás y que qué sé yo, empezás a dilatar. Y en dilatar esta discusión se empiezan a mover las partes más sucias de la orquesta del poder, que es cuando arrancan los negociados one by one. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Todo el bloque macrista votó a favor de la ley.
Macri se juntó con Milei y salió a decir que estaba en contra de la ley. ¿Por qué? ¿Porque Macri ahora le gustó la comida que le ofrecieron en Olivos? No, porque fue uno contra uno a arreglar sus propios intereses. Entonces, algo que muchos decían hoy, y yo estoy bastante de acuerdo, es Macri tiene que resolver el quilombo del correo. En términos guita y en términos también de lo que tiene a nivel judicial, porque Macri está en la justicia dando respuestas de por qué se autoperdonó la deuda cuando era mandatario. ¿Quién tiene esa causa? Al hijo. ¿A quién está proponiendo el oficialismo? Al hijo. ¿No? Ahí veo los hilos. ¿Con quién se tiene que amigar Macri para que le vaya bien en la discusión de correo? Con Milei. Con Milei. ¿Con quién se amigó ayer? Con Milei. Con Milei. Rodri, si lo tenemos, me voy a saltear. Ahí está Macri, mira. La mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación por los ingresos de los jubilados son los mismos que se opusieron con vehemencia al cierre y venta de empresas del Estado, deficitarias y llenas de corrupción. Le está hablando a sus propios senadores. A su núcleo. Es fucking increíble lo que está pasando, o sea. Bueno, después sigue. Hay que recordar también, esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas. Apertura indiscriminada de universidades públicas que él sostuvo con su recurso. O sea, es un tuit delirante. Sí, claro que sí. Es un tuit, peor, no delirante, es una falta de respeto tan grande, tan a cielo abierto lo que hacen, digamos, de discutir sus propios intereses. Pero ¿qué pasa? Atrás del interés personal de Mauricio Macri, la vida de no sé cuántos millones de jubilados argentinos. Entonces, nunca tan a cielo abierto que los intereses de la verdadera casta argentina, digamos, que es Mauricio Macri, y los empresarios amigos del poder y el Círculo Rojo, afectan directamente a una ley que aprobó para darle, en vez de una vergüenza un poco menos vergonzosa a los jubilados del mes que viene, de comer. Es un disparate. De verdad estoy enojada con lo que Está bien que te enojes. Ahora, si esto vuelve al Senado y se vuelve a aprobar y efectivamente sale a la luz y se aprueba, vos decías que puede llegar a ser visto como una gran debilidad, y es un gesto como un golpe bajo. Yo lo interpretaría, y se va a interpretar a nivel político como un gesto de debilidad total, porque el recurso de volver para atrás con veto, vetar una ley que fue aprobada por una gran mayoría, porque la verdad que 60 y pico contra 8, hay una cosa también ahí que ¿qué vetás? Claro. ¿Entendés? ¿Qué vetás y qué no vetás? Digo, no fue una discusión que se terminó perdiendo para el gobierno por 2 votos. O por uno que se le dio vuelta a último momento. Entonces decís, bueno, voy a vetar, negocio adentro y la saco. Esto estaba cocinado, digo, porque además era un aumento que de mínima sí. No meritaba mucha discusión. O sea, es un... Bueno, no me cuesta explicarlo, porque también habría que recuperar todas y cada una de las veces que el Congreso aprobó aumentos a jubilados y salen con esta cantidad de votos y decís, ¿qué hay que vetar? Sí, claro, totalmente. Pero bueno, es un gobierno que en términos de prioridades políticas y de discusión, y también esto, salen diciendo y argumentando lo que vimos en el comunicado oficial, desde un lugar muy con muy poco asidero de verdad. Entonces no se trata de si te cae bien o no el gobierno, pero no podés salir en un comunicado oficial a decir que esto va en contra de tu plan de gobierno, porque si este es tu plan de gobierno, es de mínima ineficaz. Pero ya sé, a ver... ¿Cuál es tu plan de gobierno? ¿Sostener las 250 lucas de la jubilación mínima a un jubilado? ¿Ese es tu plan de gobierno? Yo creo que ya estaba claro que iban a ir por este camino. Creo yo que se dijo o sea, si algo que no se le pueden reclamar millones de cosas a este gobierno, lo que no se le puede reprochar es que no dijeron que iban a hacer mierda todo desde un comienzo. Coincido y no. Y todos los bobbies coincido y no. Caímos en la trampa. Mira, acá lo dijimos. En campaña no. Claro. Sí, o sea, todo tiene que explotar, un montón de cuestiones más en vinculación con lo económico, pero también hicieron mucha política diciendo que no se le iba a tocar el bolsillo a estos sectores. Claro, es como que hay una doble lectura del discurso del gobierno. Claro. Y la segunda línea era nosotros somos el gobierno que viene a luchar contra la casta política. Claro. No hay representación más de casta política que cómo se está dirimiendo lo que pasó ayer en el Congreso. No hay nada más casta que un Congreso te vote una ley y a la noche vos lo arregles con uno de los empresarios más poderosos de Argentina, expresidente de la Nación, lo arregles en el escritorio y salga Mauricio Macri a apoyar un veto que 5 horas antes su bloque había votado a favor. Aprobado, claro. O sea, no hay nada más de Juego de Tronos y de Reyes y de castita que lo que pasó ayer. No hay nada más representativo. Yo no vi nada más representativo y por supuesto que debe haber habido. Pero digo, fue a cielo abierto.
Bueno, entonces pero esto lo ahí vimos el tema. también en la ley de bases, lo vimos Por como eso. esos negociados de el negocio particular provincia por provincia para si no te saco esto, si no te pongo esto. Bueno, pero ahí también la extorsión, la manipulación y el juego con los goberna, claro. Pero ponele que era un juego más de Game of Thrones de la política. Pasó ayer fue indiscriminado, porque fue como, bueno, va todo mi bloque a votar una ley, que es lógica, una ley que ya insisto yo, está desactualizada. Una ley que es un papelón encima. Pero te la votan a favor. Se ponen de acuerdo con los peronistas, insólito. En 8 meses no había pasado. A las 5 horas hace su propio acuerdo personal, porque es lo de Correo Argentino lo que lo desvela Macri. Porque son sus propios intereses lo que lo desvela Macri. Por eso ese tuit no tiene pies ni cabeza. No dice nada de lo que está diciendo en ese tuit Macri. El problema es que no importa tiene medio que sentido. digas. O sea, como que no hay sentido. Ya perdió Ya un no poco hay el sentido. sentido. Porque ¿quiénes estamos atentos también a esto? Bueno, la gran crisis para mí de la política argentina no es si votan las derechas, si votan las izquierdas, si se está pensando en políticas para la gente, que sí, por supuesto, eso desencadena varias crisis. Pero la gran crisis en Argentina para mí es que se validó la pérdida total del sentido. El delirio, absoluto. Del sentido político, desde dónde se construye y para fucking qué. ¿Para quién? ¿Para la gente? O sea, se suponía que la política representaba a la ciudadanía y que cualquier gesto político tiene que estar pensando en un proyecto político para que la gente viva bien. Y eso, o mejor. Y eso se perdió. Pero es muy elemental lo que digo, ¿no? Ni siquiera me subo a una retórica peronista, ni una... ¿Dónde está eso? ¿Cuál es el proyecto? Y la peor vueltita de eso es que el representante, el que mejor representa para la sociedad hoy en día, pues según las encuestas, Sí, el sí, voto, claro, es el apoyo, oficialismo. Es Javier Milei. Sí, Entonces sí. ahí es como que vos decís... Bueno, ¿por qué? Porque ahí está muy mal, sí, la col. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Porque ahí para mí también aparece esto de lo que se está disputando es el sentido. Cambió el sentido. Es que el Yo lo sentido veo es en el términos delirio. de pérdida, absoluto, claro. El delirio es el nuevo sentido común. Y en el delirio, como nuevo sentido común, estamos así. Estamos con un gobierno que te dice que va a luchar contra la casta y hace y veta y tiene políticas muy poco amigables con el sector social más vulnerado de Argentina. Porque realmente los únicos gestos de política concreta de este gobierno son gestos de mucha desaprensión y de olvido y de desatención total a las clases bajas, a los sectores vulnerados y sobre todo a las clases medias argentinas. Entonces, juiz de casta entra también en el delirio del sentido común para mí. ¿Qué es la casta? No importa. Ellos van a decir una Sí. cosa y van a gobernar en otra línea y no pasa casta, nada. la casta será lo que ellos decidan El en el kirchnerismo. momento que ellos decidan y depende de la coyuntura. Y un día la casta es Lustó, el otro día son los Cuca, el otro día la casta es el radicalismo completo, el otro día Bueno, la me diste casta el puede pie. ser Macri. Me diste el pie. Hoy habló Milei a la mañana. Primero, con un gesto muy macrista que fue salir a dar una entrevista dormido. Bien, ¿qué estaba? ¿Estaba con lagañas? Le van a escuchar la voz ahora. Rodri me lo mostró recién cuando llegué, así que lo pudimos separarlo para escucharlo. Los invito. 8:48 de la mañana. Era muy temprano igual. Laje fue, ¿no? No, ni ¿Era yo, Laje, Rodri? ni yo me despierto a esa hora. El periodista le preguntaba ¿cómo puede ser que los diputados, el bloque de Macri, el macrismo haya votado a favor y después salió Macri a manifestarse en contra? ¿Qué pasó en ese rato? ¿Te reuniste? A ver. Eso le decía. A ver si lo podemos ver. Ayer estrictamente no estuve con Macri. Anoche estuve reunido con cerca de 20 economistas de nuestro equipo, que estuvimos dando los fundamentos del Pacto de Mayo. Pero no habló con Macri después de lo que fue la votación contra el DNU en la Cámara de Diputados, que fue... No. No. Nosotros sí, bueno, pero ahí estamos hablando de diputados, no lo de anoche que fue en senadores, no lo de ayer que fue en senadores. El anterior yo estuve reunido, de hecho estuvimos aquí en Olivos cenando, y bueno, él me dio las explicaciones, y la verdad que, digamos, a mí no me resultaron satisfactorias, pero la verdad es que siendo alguien que fue un jefe de Estado y que sabe, digamos, las necesidades en términos de inteligencia que tiene que enfrentar Atención Argentina, con esta parte. a ver, de vuelta, me parece que están soslayando, por ejemplo, que Argentina ha recibido
tremendos atentados, ¿no? Sí. ¿What? Digamos, Cortame todo. y justamente quien... Perdón, Cortamos todo. No entendí el remate de este chiste. La respuesta de Milei sobre por qué Macri estuvo, toda su gente estuvo a favor y ahora Macri en contra fue hablar de 2 supuestos atentados y recién lo corté, pero recién amplía, luego dice... Por la CIDE eso, ¿no? Mezcla con lo de la CIDE y dice que gente como Parrilli, que firmó el acuerdo con Irán, serán los próximos responsables de si en Argentina hay un atentado. O sea, ¿qué? ¿Qué tiene que ver además? ¿Qué? O sea, ¿alguien me puede explicar lo que dijo el presidente de la Nación hoy en relación a lo que pasó con Mauricio Macri? Sí, además dijo, no me reuní, pero bueno, sí, no, sí. comimos. rato. Y escuchen esto, me dio las explicaciones del caso que no me resultaron satisfactorias, pero bueno, o sea, Hubo que Macri negociar. Pero bueno. Macri le fue a explicar, le fue a decir, no, bueno, es que mi gente votó a favor porque estoy enojado con vos porque no me das bola. No me resultó satisfactorio y dice, mire, pero bueno, después trancé. O sea, realmente No, es un nivel tan bajo, tan falta de respeto en la cara a nivel político. Es mersa. Sí. Es una merzada lo que está pasando. Pero bueno, se lleva puesta la vida de gente. Escúchame, Aye, ¿cómo estamos? Estamos muy medio corto de tiempo. Sí. Tenemos que hacer el sorteo además. Sí, ya sé. Porque tenemos Nos quedó mucho afuera. Porque en el medio, perdón, pero Bullrich salió a hablar de la CIDE. Sí, lo vimos hoy. Bueno, me dijo Rodrigo que lo habían visto, diciendo, ¿pero qué querían? Que les contemos adelante de todos para que se enteren los chorros. O sea, ella eso vive, lo vimos hoy. vive en una película de policial yankee que no lo puedo creer. Y otra cosa, Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad. No debería saber sobre asuntos internos de la CIDE. ¿Por qué sale hablando de la CIDE? Es ilegal. Sí, cualquiera. O sea, Cualquiera. yo estoy tipo no. Escúchame, el sorteo, ¿tenemos los nombres de la gente o lo hacemos ahí al...? ¿Cómo quieren llevar? ¿Tenemos audio? ¿Nos quedaron audios? ¿Sí? Sí, mándenlos, a ver. Qué bien toca la Kenan Laucha, por favor. Buenísimo. Ok. Me quiero ganar la limpieza facial del Centro de Estética MF, porque hoy es mi cumpleaños y quiero estar lindo para la Pero eso ya lo pasamos, perdón. Ese ya estuvo pasado. Bueno, no importa, si no... le envío este audio para participar de la limpieza facial con la quena de Lautaro. Bien. Se dice en España que Lautaro toca muy bien la quena. En España, perdón, pero ya pues cruzó que toca la quena en todas las latitudes, usted. Mar de Plata. Bigfi, armate un... Elegite uno. Claro, vos. elegite... Porque no hay océano. 2 personas. Bueno. Quedan 3 minutos, Vic. Así cerramos y hacemos el sorteo y ya despedimos entregamos los premios. Sí, me están no, la quena no la voy a tocar en vivo. Se están comprometiendo. Por favor, me parece una falta de respeto. Podés ir a tocar la España. Se estuvo hablando mucho de que yo toco bien la quena en los audios. No, sí, es que vos sos un gran tocador de Un quena. glande. Un grande tocador de quena. Un gran tocador de quena. Pero además me sorprende que no sé cuál es la relación entre la quena y el sorteo de una limpieza facial. Pues yo no tengo ni idea y además, ¿por qué España en el medio? Pues tú tocas la quena aquí, tocas la quena allá. He tocado la quena en Barcelona, he tocado la Porque quena le has tocado la quena en todos lados. En Sevilla, en Valencia. Que tiene muy buen acento, te sale bien. Gracias, tío. Estoy Cualquiera. preparada para el exilio. Después Dios de mío. todo lo que dije hoy. Aye, ¿te queda alguna perlita más o ya? No, me queda así. No, O una solo reflexión. decir que estemos atentos. Me parece que el enojate hermana del feminismo tan discutido y obsoleto. Por cierto, perdón por no haber venido la semana de Alberto. La verdad nos perdimos mucho. Nos perdimos mucho, pero bueno. Perdimos mucho en este. No importa, en no este- importa. Tenía ya pasó. una bolsa de cosas, de chistes para hacer y no los pudimos hacer. Un desastre. Pero el enojate hermana pasado, me parece que hay que ya poner F5 en la política. Hay que empezar. Chicos, basta. Estamos durmiendo la siesta. Vamos a empezar a mirar y a enojarnos con lo que está pasando. Hay que seguir lo que pasa ahora con lo de la ley jubilatoria. Me parece un desastre. Gracias, Aye. No, gracias Como a ustedes. siempre. Nos vemos más pronto, les prometo. Gran gorro. ¿Te gusta? Déjame decírtelo. Te queda hoy muy vine, bien. Hoy vine hip hop. Está hip hop, sí, está. No, por favor. Eso es muy hip hop. Full canchera. Qué pantalones hip hop que Puede tenés. sonar la de hip hop. Perdón, estás muy bien luqueada. Get ready with me para venir a la cúpula. Sí, está muy Gracias, bien. amor. Tremendo. Estoy de buen humor. Es eso. Amigos, vamos a entregar las limpiezas faciales. ¿Quiénes son los ganadores, Barto? Digo, no. Chan, 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 chan. Voy a meter la quena. Oiga. No, pero quiero que le digas vos porque vos te va a salir mejor. Eva y Gisela. Eva y Gisela. Un aplauso para Eva y para Gisela. Ganadores de la limpieza Después facial. nos tienen que Vamos, mandar Eva. fotito mientras se hacen la Vamos, Gigi. limpieza. Tal vez les quede cerca si son de Berizo, de Ensenada o por Sí, capaz que- ahí. espero que no sea ni la de España Que ni la de Mar manden del el Plata. antes y el después. El antes y el después. Por Cara favor. sucia, cara limpia. Cara sucia, ok. Era muy fuerte. Eva ¿Cómo y tenían la Gisela. cara?
Son las ganadoras de la limpieza facial de MF Centro Dermatológico. Van a poder comunicarse con la producción para recibir la información necesaria. Se llevan los cupones y pueden canjear la limpieza cuando quieran. Nosotros nos despedimos, señores. Y bueno, La puta madre. Disfruten este fin de semana. feliz viernes. Pásenla bien, pasarla bien, Aye. Hacé el amor. Siempre con preservativo, como dijo Boxia. Y disfruten mucho este fin de semana hermoso. Gracias, gente. Chau, Pirulín. Adiós. Adiós.